desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hoy se encuentra en servicios mínimos para poderos hablar de lo acontecido en el Gran Premio de Bahrein. Sí, finalmente se disputó de una forma además segura, ha habido incidentes menores pero digamos fuera del circuito y la carrera pues transcurrió con relativa normalidad. Para hablar de esta carrera pues ya digo, somos tan solo tres. Conmigo está Jorge, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado la carrera? Sí, la verdad es que de mucho de lo que hablamos el otro día volveremos a hablar de otras cosas distintas, con lo cual por lo menos es variado este año. Buenas noches. Muy buenas noches. Y conmigo también está, pues con nosotros, mejor dicho, Emmanuel. Emmanuel, buenas noches. ¿Qué tal? ¿También? ¿Te gustó la carrera? Hola Gerardo, hola Jorge. Pues sí, me gustó. Pero como te comentaba a ti antes de empezar a grabar, no sé, me faltó cierta chispa, no sé cómo explicarlo, pero no fue no sé, entre comillas, novedad como la de China, pero sí, me gustó. Bien, pues es un buen inicio. Lo que podemos hacer es ahora mismo poner aquí una pausa y comenzar a hablar de lo que ha pasado este fin de semana. Hay podcasts buenos, malos, divertidos, aburridos, largos, cortos, profundos, triviales. Hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de economía, de tecnología, de historia, de poesía, de baloncesto, de Fórmula 1. En definitiva, hay podcasts y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano. 24 horas del mejor podcasting. Jorge nos va a hacer un pequeño resumen de lo acontecido tanto viernes como sábado, centrándonos, como siempre, por supuesto, en la clasificación, en qué ocurrió en la Q1, Q2 y Q3. Jorge, cuéntanos. Pues podemos hablar de los entrenamientos libres, que bueno, como siempre, no nos aportan demasiado, incluso nos pueden llevar a equivocarnos, por ejemplo, a la hora de hacer las porras, porque apuntaba que, bueno, pues que los McLaren estaban por arriba, aunque tenían, sobre todo en la práctica 1, que Hamilton quedó de primero, y ya los Red Bull apuntaban maneras, pero bueno, también estuvieron así en las anteriores carreras y luego al final pues no funcionaron. Quizás destacar el problema, entre comillas, que tuvo Force India, y es que no acudió a la segunda, o sea, a los segundos entrenamientos libres del viernes, por, bueno, supuestos fallos logísticos, pero bueno, parecía que incurrían más una manera de queja hacia los problemas que había allí en Bahrein. Y bueno, poco más. En esa práctica 2, en esos entrenamientos libres 2, pues volvió a aparecer Nico Rosberg, lo cual nos parecía que podría volver a hacer un gran papel, como en la carrera anterior. Y ya en los entrenos del sábado, pues también repitió otra vez Nico Rosberg y bueno, pues eso, con los Red Bull pegaditos y McLaren, Mercedes, pues por ahí también. Entonces, bueno, con todo esto nos plantamos en la clasificación y bueno, pues quizás la Q1 fue la más disputada, la que ocurrieron más cosas. Ya sabíamos que Maldonado, hiciera lo que hiciera, iba a ir 5 puestos más atrás porque había hecho un cambio de caja de cambios. Y bueno, pues hubo estrategias distintas. Por ejemplo, Alonso salió con blandos y hizo una vuelta bastante temprano, lo que incluso hubo un momento que llegó a pensar que podría llegar a tener problemas, pero hubo otros equipos más arriesgados que lo que hicieron fue salir con duros y solo hacer un intento. Y eso le pasó, por ejemplo, a Schumacher, que confiado con esa solución, pues al final no fue suficiente y un Kovalainen, apurando al máximo y en el último momento, le robó esa posición 16, relegándolo posición 17, dejando a Schumacher de 18 para que no pudiera pasar a la Q2. Aunque Mercedes dijeron que había sido un problema el DRS
y demás, parece ser que fue más un problema de estrategia porque la manera en que se bajó Schumacher del coche decía más que un problema mecánico, ¿no? También destacar en esta Q3 el papel de Pedro de la Rosa, que por fin un HRT queda por delante de un Marussia y bueno, pues aunque solo fueron 2 centésimas, fue lo suficiente como para que ese avance que hemos visto desde la primera carrera en la que no fueron capaces de sobrepasar el 107%, pues ahora ya empiezan a pelear, por lo menos en clasificación, pues con los Marussia esas posiciones. Y con eso, bueno, pues los 6 de siempre, menos Kovalainen que pasó, Enric Bellier que vuelve a quedar otra vez en esta Q3 y Schumacher, como decíamos, el resto continuaron y bueno, pues pasar a la Q1, la gente que queda en la Q2 ya se complica mucho la cosa y bueno, pues al final quedaron los dos Williams, también quedó, bueno, lógicamente el otro Caterham, el de Kovalainen, un Felipe Massa que vuelve a tener muchos problemas para clasificar, seguido de Hülkenberg, de Kamui Kobayashi y de Kimi Raikkonen, que todos pensábamos que podría hacer algún papel más importante en clasificación, pero no, salió en ese puesto 11. Los que quedaron disputaron esa Q1 y al final, sorprendentemente, ya nadie daba por clasificado en primera posición a un Red Bull y no. Llegó Sebastian Vettel y quedó de primero, no a mucha diferencia, a una décima de Hamilton, pero demuestran que los Red Bulls están bien porque terceros fue Mark Webber a otra décima, cuarto Button y quinto un Nico Rosberg que esperábamos también mucho más que eso, pero bueno, siguen ahí. Un Daniel Ricciardo con un Toro Rosso que pensábamos que no funcionaban en la carrera anterior y vemos cómo, bueno, pues meterse en ese puesto 6 este año está muy caro y lo consiguieron. Un Grosjean que está demostrando que en las 2 primeras carreras lo que tuvo es mala suerte porque vuelve a clasificar muy bien y luego veremos la carrera. Y seguido de Sergio Pérez, de Alonso, que con el Ferrari que tiene vio que no iba a poder avanzar más y ni siquiera llegó a hacer un tiempo, lo mismo que Paul Di Resta. Bien, pues con esta clasificación nos plantamos el domingo. La carrera se ha disputado, pues digamos, en horario europeo, a pesar de haber algunas horas de diferencia, pero sí la hemos podido disfrutar pues ya en horario europeo y conviene tal vez decir que a partir de ahora vamos a tener unas cuantas carreras en el horario estándar para luego también marcharnos a Canadá y Estados Unidos. Bien, lo que hemos podido disfrutar de esta carrera, pues nos la va, bueno, lo que es la crónica de carrera y de alguna forma la parte objetiva del podcast, nos la va a resumir Emmanuel. Y antes, y aquí hago la anotación, conviene decir que Michael Schumacher, pues yo creo que en parte por la mala clasificación que había hecho, pues han aprovechado para cambiar la caja de cambios, quedarse más tranquilos y salir en última posición. Que eso es una nota que ahora no me pasa mi compañero Jorge. Emma, crónica de carrera. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues para empezar, decir que, o sea, la carrera de Bahrein ya se empezó a armar ya desde clasificación y ya no desde la Q3, ya desde la Q1, o sea, pudimos ver cómo Fernando empleó los 3 juegos de blandos, salvando todos los duros para la carrera, ¿no? Y así hicieron varios pilotos en la Q2, quedándose incluso en la Q2, por ejemplo Raikkonen, que al final veremos le salió bien, y después en la Q3 alguno también se guardó neumáticos. Pues en la carrera, la salida, pues tanto Vettel como Hamilton aguantaron la verdad bastante bien en las primeras posiciones. Y destacar en la salida, pues tanto Fernando como Massa, la verdad es que ganaron unas cuantas posiciones. Y también se veía venir que los Lotus también ganaban posiciones, pero eso empezaron a ganar más posiciones al desarrollo de las primeras vueltas. Nico Rosberg perdió unas cuantas posiciones, pero básicamente más o menos se quedaron como salieron de parrilla. Las primeras vueltas, pues Vettel empezó a marcar, la verdad, como nos tiene acostumbrados cada vez que sale primero, una distancia importante en las primeras vueltas, aproximadamente 3 segundos en 3-4 vueltas. Y lo que empezamos a ver es que Grosjean
aparte de salir bastante bien, empezaba, o sea, interesantemente, a marcar muy buenos tiempos y adelantar coches en pista hasta llegar a un punto que llegó hasta Hamilton y lo adelantó en pista, la verdad, bastante bien, casi acabando el primer stint de la carrera, con lo cual Grosjean, pues en ese momento se situaba segundo. Por detrás también empezaba a recuperar Kimi Raikkonen, aunque quizás tardó un poquito más que Grosjean, pero ya empezaba a recuperar posiciones. Recordar que Kimi salía 11º, se había guardado unos neumáticos y la verdad que ya empezaba a mostrar el gran ritmo que iba a tener la carrera y iba empezando a recuperar. Por detrás, pues Button, Fernando y Webber más o menos se mantenían en esas posiciones hasta llegar al primer stint, donde ahí pues Vettel salió primero sin ningún problema, Grosjean también bastante bien y empezó un poco el calvario de Hamilton en los pit stops aquí en Bahrein porque tuvieron un problema con la rueda, si no voy mal, la rueda trasera izquierda y perdieron unos segundos muy importantes que la verdad yo creo que le lastraría bastante la carrera a Hamilton a partir de ahí porque tuvo que ya sabemos que estas carreras de Fórmula 1 en esta temporada son muy apretadas y claro, si perder 5 segundos en un pit stop, de estar ahí luchando por el podio, automáticamente pasas a luchar por 10ª posición y la verdad es que cuesta bastante recuperar. Esto es lo que le pasó a Hamilton, que tuvo que salir por detrás de pilotos que ya tenía adelantado, por ejemplo Rosberg salió por detrás de Rosberg en este segundo stint y ahí tuvimos un poco uno de los primeros piques con igual más que palabras de la carrera con Rosberg porque en un momento pues lo intentó adelantar Hamilton, quizás Rosberg le tapó demasiado y Hamilton lo acabó adelantando por detrás, por fuera de la pista y eso acabó en una investigación que pasaron a esa investigación al final la dieron para que concluyera a final de carrera, que al final quedó en nada. Una vez que le pasó esto a Hamilton en la segunda parte de carrera, pues confirmaba Kimi que la verdad tenía buen ritmo, iba recuperando bastantes posiciones, se iba acercando a Grosjean y por detrás más o menos iba quedando un poco igual. Button, Webber, Fernando, Massa, Hamilton también por esa zona, Rosberg y también asomaba por ahí, empezaba a asomar el Force India de Paul Di Resta que en vez de ir a una estrategia de 3 paradas como la mayoría de pilotos de arriba, pues optaba por una estrategia de 2 paradas, ¿no? Sí. Sí, si no voy mal. Sí, de 2 Sí, creo que paradas. sí, de 2 paradas. Y eso, pues, digamos que coincidía con pilotos ahí que salían con un stick nuevo y tal, y digamos que tuvo puntos de sufrimiento, pero al final la verdad es que logró una buena posición. Llegamos al tercer stint, y aquí, pues, otra vez más, Vettel sale sin un problema. En este momento, Raikkonen, si no voy mal, adelanta en pista a Grosjean, por lo cual ya se empieza a situar segundo, Grosjean tercero. La verdad es que estos 3 pilotos, tanto Vettel, Grosjean como Raikkonen, la verdad es que tuvieron un ritmo, digamos, aparte que el resto, bastante más rápido. Y entre medio de estos 3 con el resto estaba Webber, cuarto en medio camino, pues eso, de lo que decía, de estos 3 que acabaron en el podio y el resto. Y después por detrás, una vez más, en esta segunda parada, volvió a tener problemas Hamilton. Otra vez más en esa misma rueda, no sé, supongo que sería un problema ya estructural de la tuerca o algo, pues perdió otra vez unos segundos muy importantes y otra vez tuvo que empezar a remontar. Salió por detrás de Fernando, de Massa, tuvo que adelantarlos en pista, bueno, en fin, problemas que la verdad enfadaron bastante a Hamilton. Y aquí también tuvo problemas, la verdad, en una parada Button, que al final acabaría abandonando por problemas de caja de cambios o hidráulicos. Bueno, diferencial, al final diferencial y al final acabó abandonando Hamilton. Y aquí, pues más o menos, la carrera ya se volvió quizás
esperando el final de carrera un poquito más estable, ¿no? Tampoco víamos muchos cambios de posiciones. Como decía, Vettel, Raikkonen, Grosjean, más o menos ahí estables y Webber también ahí. Quizás Raikkonen aquí en esta parte de carrera le apretó un poquito más a Vettel, llegando casi a situarse a un segundo. Tuvo ahí un amago de intentar adelantarlo, pero se pasó de frenada y ahí quizás perdió la única oportunidad seria de disputar la victoria a Vettel. Y por detrás, pues Rosberg luchando ahí por, como decía, tuvo ese pique con Hamilton, al final se quedó en nada, al final de carrera, y por detrás, pues Fernando aguantando a Hamilton, Hamilton pues aguantando a Massa, y por ahí en el medio iba el Force India de Paul Di Resta, que pues bueno, con esa estrategia de 2 paradas pues le permitía la verdad hacer esa buena carrera que estaba haciendo y meterse ahí en el medio de estas escuderías, ¿no? Y llegamos a la última parte de carrera, donde aquí pues lo único destacable es que pues eso, como decía antes, Button abandonaba, los Williams abandonaban y pues Hamilton se tenía que ver en esas posiciones por los problemas del pit stop. La verdad es que no pudo con Fernando al final, entre unas cosas y otras se tuvo que quedar ahí por detrás de Fernando, entre medio de Fernando y Massa, y pues Nico Rosberg en esta parte de carrera adelantaba al Force India de Paul Di Resta y se situaba quinto. Y en las últimas vueltas, la verdad es que Force India, Paul Di Resta sufría bastante con las ruedas y a punto estuvo Fernando de cogerlo en los últimos metros. De hecho lo cogió, pero bueno, le faltaron metros para poder adelantarlo. Y pues básicamente bastante degradación de los neumáticos, sufriendo todos. Prevían incluso en un momento 4 paradas. Bueno, al final fueron a 3 la mayoría, salvo Paul Di Resta que se arriesgó con 2. Y la verdad es que llamó mucho la atención el ritmo de los Lotus, que la verdad es que desde el principio de carrera pues Grosjean se fue directo hacia los primeros puestos y Raikkonen también de 1/10 directamente hacia arriba, y una pena que pues no mantuvieron con Vettel esa lucha de tú a tú, ¿no? Y por la parte de atrás pues decía Jorge en la clasificación que Pedro adelantaba a Glock en la Q1, pero en carrera los Marussia fueron mejores, quedaron como suele ser habitual los HRT últimos, después pues Timo Glock, los Caterham, Toro Rosso, los Sauber, que la verdad que estaba bastante molesto también Sergio Pérez aquí por el tema de la estrategia. Michael Schumacher, que salía 22, pues remontaba, conseguía ese puntito 10º. Y pues la verdad tampoco los Williams aquí, como decía antes, se retiraron los dos. La verdad, pasaron de una carrera buena como es en China, los dos puntuaban, a esta en la que los dos se retiraron. Y un poco fue así la carrera, tampoco, si acaso, sí, destacable los piques que mantuvieron Rosberg, tanto con Hamilton como con Fernando, que llegado a un punto también Fernando tenía que intentó adelantar a Rosberg sobre la mitad de carrera, y pues Rosberg lo tapó y Fernando pues fue por fuera, al final no se adelantó, acabó en una investigación que, como pasó como la de Hamilton, el resultado se vería después y al final acabó sin efecto. Y no sé si queréis comentar algo más. No, yo creo que en cuanto a crónica de carrera ha quedado bastante claro, y eso has notado, por ejemplo, las dos maniobras de Rosberg, casi gemelas con Lewis Hamilton y con Fernando, que Fernando quedó pues muy enfadado. La salida también de Fernando de boxes, que esperaron al final y tenían que preguntarle a Sauber si les había molestado. Sauber miraron para atrás, yo creo, vieron todos los motores Ferrari que se habían traído y dijeron no ha pasado nada. Sí. Y por mi parte, y no creo que te hayas dejado nada. Yo creo que ha sido una crónica bastante completa de lo que hemos podido disfrutar.
que ha sido una carrera, ya digo, un poquito parecida a las que pudimos ver en el 2011 en cuanto a que Sebastian Vettel no dejó en ningún momento la primera posición, pero aquí sí que, y es algo raro, un Lotus pilotado por Kimi Raikkonen, que en el 2011 pues ni nos lo imaginábamos, pues se lo ha puesto muy difícil y ha estado casi a punto y hemos llegado a soñar con una victoria de Kimi Raikkonen. Jorge, yo no sé si tienes algo más que añadir. Hombre, sí, esto de Kimi Raikkonen, ¿no? Nos queda ahí la duda de si Kimi Raikkonen no hubiera clasificado pues tan mal, porque en esa posición 11 deja muy lejos luchar por la carrera, pero ha llegado, como nos ha contado ahí Emma, ha llegado un momento en que ha tenido una posibilidad de liderar la carrera y si la hubiera liderado, pues a lo mejor también de ganarla. Y Sí. dices, bueno, es verdad que tenía un juego más de blandos y lo ha sabido usar, pero realmente ahí dices, caray, si este hombre en vez de salir de 11 hubiera salido pues como Grosjean, pues probablemente estaríamos hablando de otra carrera, cosa que bueno, pues los Lotus han empezado bien, tuvieron mala suerte o problemas, pero hoy con una carrera sin problemas de estrategia como la anterior, por ejemplo, o sin problemas de choques y demás, hemos visto que han hecho un segundo y tercero muy merecidos. Entonces yo creo que, por ejemplo, el tema Lotus es muy importante. Luego el tema Red Bull. Red Bull ha vuelto. No se había ido, está por aquí y sabemos que es un equipo fuerte y que viene para ganar el campeonato. Con lo cual, a ese Mercedes sorpresivo de la carrera anterior, a los McLaren que hoy han estado pues muy caídos por problemas varios, pues problemas en los boxes, problemas en el motor de Baton, pero bueno, es una mala carrera, incluso se le puede decir mala suerte, pero volverán a estar. Es decir, es que ahora mismo, con las 4 carreras que hemos visto, tenemos 4 equipos que están disputándose desde ya el campeonato. Muy, muy entretenido. Sí, quizás una pena lo de Kimi viendo cómo acabaron varios coches nada más acabar la carrera, ¿no? Que Vettel tuvo que parar, pues eso, nada más cruzar y quizás iba un poquito justito de combustible y si Kimi lo llegara a apretar a final de carrera, si tuviera la capacidad de apretarlo, Bueno, quizás podíamos ver otra cosa. También, bueno, también tanto los dos Ferraris, si no voy mal, ¿no? Tanto Felipe como Fernando creo que también tuvieron que parar el coche. Y además creo que también Rosberg o... Sí, ¿no? Rosberg. Rosberg sí, parecía Rosberg que además era porque había roto el Sí, escape, al final de carrera. el colector de escape. Si os parece, vamos a hacer antes un momento de inflexión. Vamos a comentar cómo queda ahora mismo, cómo quedó la carrera, cómo quedan los campeonatos y luego podemos entrar, si queréis, un poquito en el debate, un poquito en lo que ha dado las impresiones personales que hemos tenido acerca de la carrera, que ya nos estábamos yendo enseguida de una sección a otra. Si quieres doy yo la de la carrera. Pues adelante, Emma. Pues como no ganó Vettel, segundo quedó Kimi, tercero quedó Grosjean, cuarto Weber, que creo que comentaba el Gato que décima carrera que Weber queda cuarto, quinto Nico Rosberg, sexto Pol Di Resta, séptimo Fernando, octavo Hamilton, noveno Massa, décimo Schumacher. Hasta ahí los 10 primeros que tienen puntos. Undécimo quedó Sergio Pérez, duodécimo Hülkenberg, décimo tercero Kobayashi, décimo cuarto Bernier, décimo quinto Ricciardo, Petrov, Kovalainen y bueno, Baton, que al final como acabó en las últimas carreras califica. Glock, De La Rosa, Kartikeyan y después no concluyeron Senna, Maldonado y Chaspik. Muy bien, pues eso, volviendo un poquito al tema de las impresiones de carrera, estabais hablando eso del gran papel que ha dado tanto Lotus como Kimi Raikkonen, pero no hay que olvidar a Romain Grosjean porque en las 2 primeras carreras pues prácticamente no había terminado una vuelta, aquí ya ha conseguido ser tercero y el hecho de que Kimi Raikkonen termine segundo pues te está diciendo algo muy bueno del piloto y del coche, pero el hecho de que Grosjean, que no es un campeón del mundo, pues haya conseguido ser tercero significa que hay coche para rato. Lo que pasa es que yo no sé si está... Y algo importante, Gerardo, que Lotus ha conseguido una pareja de pilotos estable y algo que otros equipos, por ejemplo Ferrari, aunque Massa no ha estado mal hoy, pues no tienen, ¿no? Yo creo que es importante que tiene una pareja de pilotos estable, que Grosjean, pues
tuvo esa época de Renault hace un par de años que le fue mal, pero la verdad es que bastante bien. Y complementaria, Cierto ¿no? es. Sí. Una persona con mucha experiencia, con título, como es Kimi Raikkonen y un Romain Grosjean en un segundo intento, pero que sigue siendo una persona joven con muchas ganas de progresar. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. La pareja de pilotos y luego el equipo. El equipo se ve que hace lo que debe, porque para poner segundo y tercero, yo creo que está muy bien Lotus. Lo que ocurre es que, bueno, ya esta es la cuarta carrera y hemos visto en todas que los Lotus están arriba. Yo no sé si esta carrera sirve como baremo de la carrera estándar, del lugar en el que se coloca cada escudería. Hemos visto, y es algo que decía además Fernando, que parecía imposible que en esta carrera pudiera acabar él por delante de los dos McLaren, y lo ha conseguido. Hemos visto los Red Bull que durante las 3 primeras carreras no han demostrado ni muchísimo menos la superioridad, y hoy sin embargo Sebastian Vettel ha terminado 50 segundos del segundo de Raikkonen. Perdón, del cuarto. Entonces, y luego hemos visto los Mercedes que en recta, en teoría, tienen una muy buena velocidad, y este es un circuito con muchas rectas, y sin embargo aquí los hemos visto también pinchar un poco. Entonces, yo no sé si esta situación de Kimi Raikkonen en una segunda posición y prácticamente luchando por ganar la carrera, lo vamos a ver muy pronto. También hay que tener en cuenta que ahora hasta dentro de 2 semanas no tenemos grandes premios, y para España pues se espera que muchas escuderías, sobre todo Ferrari, lleguen con mejoras. No sé, es decir, no tengo yo la sensación de que este sea el gran premio, digamos, que enrase a todos los equipos. Sí, No. yo tampoco, como comentas tú, ahora en Barcelona van a haber bastantes novedades y yo quizás sea otra vez otra partida del campeonato, igual veamos más diferencias de las que estamos viendo actualmente, pero bueno, tampoco Barcelona es un circuito que todas las escuderías, todos los pilotos se lo tienen, bueno, de memoria, han rodado miles y miles de vueltas y quizás ahí tampoco veamos muchas diferencias, pero quizás sí que sea otra vuelta a empezar el campeonato. Vamos a ver bastantes evoluciones más seguidas y más importantes. Pero lo que sí estoy casi seguro es que lo que estamos viendo en estas 4 carreras es la Fórmula 1 desde 2012. O sea, Red Bull en China, Vettel 1º en la Q2 y aquí hace la pole, sin cambiar el coche para nada, sin tener ninguna pieza nueva ni nada. Por ejemplo, Williams, aquí abandonan los 2 coches y en cambio en China, pues tanto Maldonado como Senna, pues Maldonado quedó por delante de Fernando, Senna también muy bien, y en cambio aquí abandonan. En China, pues Raikkonen tuvo un descalabro por la estrategia, Grosjean aguantó, pues aquí los dos se salen. Y es un poco... lo bueno es que parece que, digamos que les va a costar que un gran premio gana una escudería, otro gana otra, y también hay variación en el podium, y pues creo que ahora con Felipe que ha puntuado, los 18, quitando los pilotos de atrás, las escuderías nuevas, pues han puntuado todos los pilotos en estas 4 carreras, y eso es, te diría que histórico, ¿no? Sí, y no solo histórico, sino además prometedor. Yo creo que de cara al espectáculo vamos a tener un campeonato que, si sigue así, va a ser muy apretado. Decía Ferrari que se van de estas 4 primeras carreras, que ellos sabían que iban a sufrir, que tenían que intentar reducir la sangría de puntos, etcétera, etcétera, que se van a 10 puntos del líder. Y en realidad pues creo que está tercero o cuarto empatado con Button a puntos, Fernando, por ejemplo, y que para ellos es un sueño, y no es que Ferrari lo haya hecho muy bien, porque en realidad tuvo suerte en Malasia y luego pues Fernando ha hecho un poquito de magia, sino sobre todo porque está todo muy repartido, y yo creo que lo hace interesante, y yo creo que merece la pena pues esperar a las próximas carreras para ver cómo evolucionan las diferentes escuderías. Y aquí del ciclo está de 4 carreras iniciales, yo creo, no sé si estaréis conmigo, los que más no han aprovechado el rendimiento total del coche, yo creo que es McLaren, que sí, ganó Button la primera, pero después por una cosa y otros, que cambio de
de caja de cambios, problemas en los boxes, retiradas, problemas varios, al final no ha acabado de sacarle todo el provecho al coche, y sí es cierto que Hamilton y Button están ahí arriba, pero pueden ser puntos que al final del campeonato echen de menos, sobre todo estos que, por ejemplo, aquí en Bahrein, Hamilton, los dos problemas de las dos paradas, puede ser que, como estamos viendo un campeonato tan apretado, pues eso, se acuerde de estas paradas en boxes. Yo creo que el equipo, pues eso, que no ha sabido aprovechar al máximo el coche, porque si vemos la clasificación, que digamos que sería la velocidad pura de los coches, los que se han estado ahí arriba en todos los grandes premios ha sido McLaren. Y en cambio, pues, como digo, salvo la primera, por unas cosas y otras, no han sabido aprovecharle de todo. Sí, quizás respondiendo también a la pregunta un poco que ha hecho Gerardo antes, si esta es la situación real de los equipos, yo creo que sí. Si tenemos en cuenta, pues por ejemplo, lo que estaba comentando ahora mismo Emanuel, de que Mercedes hoy ha tenido 1000 historias, pues los repostajes de Hamilton con muchos problemas y el motor de Button. Pero si no hubieran tenido esos problemas, el coche estaría ahí arriba, se estaría pegando con Vettel y con Raikkonen. Si pones a esos dos McLaren ahí arriba en las posiciones, quitas probablemente a un Paul Di Resta que ha tenido una estrategia distinta y le ha salido bien, quizás sí que estamos hablando de esa situación. Los Mercedes están ahí. Hay que ver el papel hoy de Schumacher. Schumacher ha salido de 22 y ha llegado de 10º. Con todo lo que ha habido ahí en mitad de carrera, en mitad de pelotón y jugándose en cada adelantamiento. Yo creo que esa es la situación actual. Es verdad que, como decís, para Barcelona va a haber cambios de todos, y ahí ojalá que sea Ferrari para que se ponga ahí a la lucha, pero el que destaque un poquito, como están tan juntos, puede hacerle ganar muchos puntos en las próximas carreras. Sí, sin duda. Yo, bueno, en ese aspecto no creo que estemos viendo en esta carrera la posición real, sobre todo, por ejemplo, con el hecho de Sauber, que es una escudería que en las 3 primeras carreras ha demostrado muchísimo, y sin embargo aquí no digo que no se le haya visto, pero sí que se ha quedado un poquito atrás. De todas formas es eso, es decir, para España muchos coches van a llegar muy diferentes, con distintas evoluciones, y yo creo que va a haber un nuevo orden, sin sorpresas tampoco, evidentemente, pero que sí, que nos va a permitir pues ver la carrera pues con una incógnita que ahora mismo pues no tenemos. También estas primeras 4 carreras son en circuitos, digamos, no habituales, ¿no? Y aquí el factor circuitos sí que puede, digamos, marcar las diferencias de estar arriba o estar abajo. Por ejemplo, Red Bull, ¿no? De China estar medio bajo, ¿no? Aquí Bahrein arriba. En cambio, ahora llega a Europa, digamos que vamos a ver las diferencias, digamos, estables, ¿no? No vamos a ver esos picos de estar quizás 10º y después en la siguiente carrera hacer pole, como ha ocurrido aquí con Vettel. Y como todos los circuitos se lo conocen las escuderías, quizás sea algo más progresivo y con diferencias, eso sí, dependiendo de las evoluciones, pero no va a ser algo tan, pues eso, tan brutal como ahora dices tú, Sauber, que pues eso, tanto Kobayashi como Sergio Pérez, pues en las primeras 3 carreras han estado ahí en la lucha, y en cambio aquí, pues lo que decías tú, han ido un poquito abajo. Y yo creo que en estas carreras el factor circuito, y también que aquí, principalmente en Bahrein, creo que Pirelli habrá rodado 3-4 vueltas de test y se han quejado bastantes pilotos. E incluso quería lanzar yo una pregunta a vosotros, y es que Schumacher después de la carrera ha dicho que estos neumáticos no le permiten ir a tope, que tiene que ir siempre pensando en aguantarlos, no arriesgar demasiado, cuidado con los bloqueos, porque si no al final pues se queda sin neumáticos. Yo os pregunto, es bueno que pues eso, que haya variaciones por los neumáticos, pero que sean tan protagonistas, ¿es bueno o quizás menos? A mí no me ha gustado. Yo tengo que decir que, y además siempre lo digo, que estoy contento del cambio a Pirelli, que están dando más espectáculo, que están dando mucho juego, pero no entiendo mucho la decisión de Pirelli de
no entiendo. Evidentemente hay 20 ingenieros detrás respaldándola, pero no entiendo muy bien la decisión de tener que llevar los medios y los blandos a un circuito donde hace tanto calor, donde los equipos prácticamente han estado guardándose juegos de duros para que les aguantaran un par de vueltas más. Y yo creo que ha habido más degradación de la que los equipos e incluso la propia Pirelli decían. Podría ser eso. Y de ahí ya digo, este tipo de degradación que hemos visto. No me gusta que sean tan decisivos. Si nos acordamos un poco del año pasado, ocurrió un poco lo mismo, ¿no? El principio de temporada marcó muchísimo no solo por la introducción del DRS, sino también por los neumáticos, pero la apuesta de Pirelli fue muy distinta y lo que decidieron en circuitos, no en Bahrein, que no corrieron, pero en circuitos parecidos a Bahrein, fue introducir, o en casi todos, los neumáticos con un salto. Por ejemplo, eran blandos y duros, dejando los medios sin llevar. Quizás esta solución tan cercana en neumáticos lleva a esto que has comentado de Schumacher y que también de la Rosa ha comentado, que ellos en clasificación pueden llegar a hacer una vuelta muy rápida, pero comentaba que el primer sector lo tenía que hacer como a medio gas, bueno, entre comillas, para poder llegar al final. Así que también, si recuerdo del año pasado, lo que fueron haciendo fue ir cambiando un poco las elecciones que hacía también Pirelli y esos compuestos de neumáticos para que duraran más, y al final de temporada esos neumáticos no fueron tan protagonistas como a principio. Yo creo que estamos en ese momento de empezar y que las distintas escuderías están apretando y diciéndole a Pirelli cuál es lo más acertado, aunque sea para espectáculo, también un poco para el uso real en carrera. Quizás, viendo el nivel pues de las escuderías este año, quizás era mejor que los neumáticos fueran muy protagonistas el año pasado y que sean menos este año, viendo que el nivel más o menos, pues vemos que hay, digamos, un nivel pues muy cercano, ¿no? Siempre hay alguno que igual destaca más, pero más o menos digamos que es homogéneo, ¿no? Si me permitís la palabra. Y quizás no, que sí, quizás menos protagonista. Igual el año pasado sí que sería mejor que fuera más protagonista, pues para que veamos a Vettel tener problemas, ¿no? Pero la verdad es que es un problema. Han cambiado, como comentaba Jorge, este año, pues que ahora no dan el salto, sino que son consecutivos. Aparte son más blandos, toda la gama es más blanda. Y bueno. También es Bahrein, no han probado aquí en teoría Pirelli y ahora vamos a llegar a Montmeló, que ahí sí que han probado 1000 vueltas y yo creo que la cosa ahí, aparte los equipos ya tienen datos de la pretemporada y aparte vienen de los test de Mugello, que van a ser muy importantes en este sentido porque la mayoría no van a probar todo el paquete que van a llevar nuevo a Barcelona, sino que se van a dedicar a probar neumáticos. Y aquí, sobre todo en la parte europea, quizás, como vimos el año pasado, se va a empezar a estabilizar el tema este de los neumáticos y vamos a ver cómo quizás le toma más la medida, ¿no? Es algo que, ya digo, tendremos que esperar un par de semanitas para poder ver ahora mismo, ya digo, es decir, dónde está cada escudería y cómo van a seguir. Yo no sé si queréis añadir algo más a la crónica a las impresiones de este Gran Premio, a cómo os deja este Gran Premio en cuanto a la carrera y en cuanto a cada una de las escuderías, posiciones, etcétera, etcétera. Porque si no, que podríamos hacer es justamente hablar de eso, de cómo ha quedado esta carrera en cuanto a puntos y cómo han quedado los campeonatos, tanto de constructores como de pilotos. Bueno, vamos a ello, ¿no? Vale. El que hable ahora o calle para siempre. Nadie ha hablado, así que vamos. Podemos decir que en esta carrera, pues como ya hemos repetido varias veces, ha ganado Sebastian Vettel. Segundo ha sido Kimi Raikkonen. Tercero ha sido Romain Grosjean. Y un segundito porque se me ha ido aquí la página de lo que tenía que decir. Es lo que tiene el directo, ¿verdad? Muchas gracias.
y me meto en galería en lugar de resultados. Estas cosas también pueden pasar. Perdón. Aquí, Bahrein, ya está. Cuarto ha sido Mark Webber a 38 segundos de Sebastian Vettel. Quinto Nico Rosberg. Paul Di Resta, con esa estrategia de 2 paradas, ha quedado sexto. Fernando Alonso séptimo, que yo creo que ha salvado bastante bien los muebles. Lewis Hamilton y su mecánico ha quedado octavo. Felipe Massa noveno. Demasiado bien lo ha hecho Felipe, ha quedado 2 posiciones por detrás de Fernando. Yo creo que esto es su mejor resultado hasta la fecha y además ha ganado sus primeros 2 puntos del Mundial. Michael Schumacher décimo, Sergio Pérez décimo primero, Nico Hülkenberg, Kamui Kobayashi, Jean-Éric Vergne, Daniel Ricciardo, Vitaly Petrov, Heikki Kovalainen, Jenson Button por el problema que ha tenido, que la verdad es que el coche sonaba muy mal. Y luego ya tenemos a Timo Glock, Pedro de la Rosa y Narai Kartikeyan. Se han retirado Bruno Senna, Pastor Maldonado, los 2 Williams Renault, uno por el de Bruno Senna creo que es por una avería técnica y el de Pastor Maldonado por simplemente un pinchazo, y Charles Pic por un problema de motor que también se retiró. Así ha quedado la carrera y ahora mismo el Mundial de pilotos queda liderado por Sebastian Vettel con 53 puntos. Lewis Hamilton lo sigue a 4 puntos, 49. Mark Webber, el segundo Red Bull, a 48, a tan solo 6 puntos de Sebastian Vettel. Y luego tenemos empatados a puntos con 43, a 10 puntos, digamos, del líder, a Jenson Button y a Fernando Alonso. Luego ya tenemos a cierta distancia a Nico Rosberg, Kimi Raikkonen, Romain Grosjean, Sergio Pérez con 22 puntos, fíjate. Paul Di Resta y Bruno Senna, Kamui Kobayashi, Jean-Éric Vergne, Pastor Maldonado, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Felipe Massa en la posición 17ª, Michael Schumacher en la posición 18ª, Timo Glock, y bueno, ya lo tenemos, Timo Glock, Charles Pic, Vitaly Petrov, Heikki Kovalainen, Pedro de la Rosa y Narai Kartikeyan con 0 puntos. Así queda el Mundial de Constructores, perdón, el Mundial de Pilotos. En cuanto al Mundial de Constructores, primero con más de 100 puntos tenemos al equipo Red Bull. Segundo tenemos a McLaren. Tercero tenemos a Mercedes. Cuarto Ferrari. No, espera. Primero Red Bull, segundo McLaren, tercero Lotus. Tercero Lotus, cierto. Cuarto Ferrari, quinto Mercedes, Sauber, Williams, Force India y Toro Rosso. Y después Marussia, Caterham y HRT. Con 0 puntos. Pero bueno, y de los 45 puntos de Ferrari, 43 son de Fernando, 2 puntitos son de Felipe Massa. Cosa que no pasa en el resto de equipos donde sí los 2 pilotos se apoyan más. Pero esto, o sea, ahora lo vemos así, pero... Y Felipe parece que va a ir a mejor, pero o sea, es preocupante los puntos que tiene Ferrari. Bueno, Mercedes también es preocupante los puntos que tiene Mercedes con todo lo que gastan y vamos, que pues que Lotus, Sauber y tal, con menos recursos saca más provecho a esos recursos que estos equipos. Y y al final del campeonato estos puntos que han perdido pues los van a echar en falta, seguro. Hombre, por supuesto. Ya digo, como tú decías, una de las cosas buenas que ha hecho Lotus ha sido encontrar una buena pareja de pilotos. Y yo creo que eso es esencial tanto para ganar el Mundial de Constructores como incluso para ganar el Mundial de Pilotos. Porque, es decir, tiene que haber una presión ahí que ahora mismo no hay. Y después en el de Pilotos, para ya acabar, cómo es la Fórmula 1 de este año, es que Button va cuarto y de 4 carreras no ha acabado en 2. Con lo cual, pues vemos que se permite el fallo este año. Sí, y ya digo, y además Fernando está a 10 puntos del líder con un coche que no está ni para hacer podium. Ya digo, es decir, yo creo que se da mucho. También se permite... No solo se permite el fallo, sino que además con que hagas una buena actuación te da para mantenerte ahí. Y ya lo decía Ferrari, que gracias a que estas carreras que, como decías tú antes, Gerardo, que iban a ir mal, pues la sangría de puntos ha sido, por lo menos a nivel de pilotos, ha sido pues muy aceptable para lo que ellos esperaban. Y también en esta situación, el piloto más regular,
quizás sin dar muchos saltos, también puede estar ahí, que en este caso es Webber, que va cuarto, pero va tercero del Mundial a escasos puntos de Vettel. O sea, eso, las dos contras, ¿no? Que si fallas te puedes recuperar ganando, por ejemplo, la siguiente carrera, pero el que sea regular, al final de año también va a contar bastante. Y Vettel y Hamilton, porque Vettel hoy ha ganado, pero ha estado también ahí. Quizás por detrás de Webber, menos en esta carrera, pero el ir a puntuar, sean los puntos que sea, y hacer el trabajo duro de estar ahí en mitad de pelotón, pues mira, ahora tiene sus frutos porque tiene su victoria y se coloca líder del Mundial. Uh-huh. Bien, pues lo que podemos hacer ahora, si queréis, es tomarnos un momentito para respirar. Y después de respirar, y tal vez, yo no, pero alguno de mis compañeros puede beber un sorbito de agua, nos podemos plantar con la porra, con qué es lo que ha ocurrido en la porra de Desboxes. Antes de nada, vamos a adelantar que en la porra interna que hacemos aquí nosotros, que es una porra de machadas, yo creo que hay que declararla totalmente desierta, porque tenemos Hamilton, Schumacher, Button, Rosberg, Pérez, pero nadie había puesto ni a Vettel, ni a Raikkonen, ni por asomo. Así que yo creo que merece la pena declararla desierta si mis compañeros están de acuerdo. Sí, la verdad es que no damos ni una, ¿eh? Es muy penoso. También es muy difícil este año, ¿eh? Vamos a buscar una excusa, pero no damos ni una. Y la decíamos una semana antes, o sea, ni nos esperamos a los libres ni nada. Es que eso también cuenta, ¿no? Que los libres también aunque no son decisivos, se pueden ver ciertas cosas. Cierto es. Bien, pues a ver, un segundito. Y en cuanto a la carrera de Bahrein, en la porra de Desde Boxes, veamos, un segundito. La oficial. Sí, tenemos que Sergio ha conseguido 119 puntos, Tore 113, Manuel Navarro 112, Iván Rosso 107, Garrafa 102, Alex M88 101, Álvaro GP 97, Villito 97, Droidcast 96 y Jaime 93. Para encontrarnos aquí a los integrantes nos tendríamos que ir al puesto número 12 para OJ con 93 puntos, Emmanuel en el 18 con 90, Jorge también en el 18 con 90 y nos seguimos yendo para abajo, Dios santo. No sigas. No. Déjalo ahí, ¿qué más da? Si Dani este año no optamos por nada. Dani en el 55 con 60 puntos, 65 mejor dicho. Yo en el 56 con 65 puntos y no sé si... No, y no veo aquí que Agustín... Agustín Ucero se le habrá pasado a hacer la... Sí. La Ahora mismo la clasificación general pues está Johnny VNG, que está con 474 puntos, Álvaro GP segundo 438, Tore tercero 434, Fuser cuarto con 432 y MJTAR 2 quinto con 417. El primero de nuestra escudería sería OJ, que está décimo con 404, y luego nos tendríamos que ir un poquito para abajo, bastante para abajo. Da igual. No estamos en recuperación. Exacto. Estamos como Ferrari. Sí, vamos a ver si ahora para España traemos aquí unas evoluciones. Bueno, pues yo creo que podemos dar cierre a este podcast y si no tenéis nada más que añadir. Recordad que en 2 semanas tendremos el Gran Premio de España y que por tanto el domingo que viene nos toca a nosotros grabar. Creo que 3 semanas, ¿no? ¿Hay parón de 3 semanas? Sí, porque vienen los 3 de Mugello, creo que son dentro de 2 semanitas y después sí que viene. Pues entonces la Fórmula 1 nos da un pequeño respiro, significa que en 2 semanas grabaremos el previo de España, que podréis disfrutar la misma semana de los entrenamientos, la semana de la carrera, lo publicaremos por allí, y que nos volvemos a dar cita, pues para hablar primero de España, de lo que va a suceder, y luego, como siempre, de lo que ha sucedido.
Lo vamos a hacer muy rápido en cuanto a la despedida, porque sé que estáis cansados, nosotros no, porque aunque sea un domingo a las 11:30 de la noche, nosotros para hablar de Fórmula 1 tenemos cuerda para rato. Pero vamos a decir que nos podéis encontrar de 1000 formas diferentes a través de nuestra página web de www.desdeboxespodcast.com. Nos podéis enviar un correo con lo que sea a desdeboxespodcast@gmail.com. Y también, por ejemplo, en iTunes nos tenéis el podcast de Desde Boxes, que es donde automáticamente se publican nuestros podcasts. Yo me despido y dejo el resto de la despedida a mis compañeros. Hasta dentro de 2 semanas. Y también nos podéis seguir por Facebook, en la dirección facebook.com/desdeboxes, y también mediante Twitter en la dirección twitter.com/desdeboxes. Y que nada, que ya han pasado 4 carreras muy rápido de la Fórmula 1 de esta temporada, muy buenas, el campeonato promete mucha igualdad, y que ahora empieza la parte gorda del campeonato, la parte europea, y que nos vamos a España en Montmeló. Y que nada, nos escuchamos en la siguiente carrera. Yo también despedirme, recordaros que también tenéis una aplicación en el Google Play donde podéis descargarosla, donde os avisan de cuando publicamos, de las noticias y demás que mandamos ahí a esa aplicación. Y que también, bueno, pues tenéis muchas maneras de escucharnos, hay varias radios locales, aparte de iTunes, como ha comentado Gerardo, también estamos en iVoox. Y bueno, pues nada, en 15 días volvemos con esos test de Mugello y preparados ya para Barcelona. Chao.